Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Boylan León y hoy voy a hablar sobre las diferentes afecciones que afectan a la articulación sacroiliaca. Una de ellas es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una artritis inflamatoria seronegativa crónica que afecta el esqueleto axial en particular. Afecta a los hombres con mayor frecuencia que a las mujeres, aunque puede existir subclínicamente en las mujeres. Tiene un inicio insidioso en hombres menores de 40 años que se quejan de dolor de espalda y glúteos y persisten durante varios meses. Los síntomas son típicos de una afección inflamatoria, con el dolor y la rigidez temprana de la mañana aliviada por el movimiento y el ejercicio. Las etapas posteriores involucran toda la columna vertebral. Cuando se hacen exámenes de rayos X en una columna vertebral con espondilitis anquilosante, esta parecerá tipo como de bambú. La enfermedad está relacionada también con la presencia del factor antígeno leucocitario humano, HLA-B27, que estos son los principales antígenos de la superficie celular de la mayoría de las células. También los análisis de sangre generalmente confirman el diagnóstico clínico. En el examen físico hay pérdida de la lordosis lumbar, aumento de la cifosis torácica y disminución de la expansión torácica. La sacroileitis produce dolor intenso cuando las articulaciones sacroiliacas están comprimidas. El siguiente tema a hablar es el síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter es una forma de artritis reactiva seronegativa que puede seguir a infecciones del tracto gastrointestinal o genital. La artritis afecta las articulaciones de las extremidades inferiores, más fácilmente las rodillas y los tobillos, pero también puede afectar las articulaciones sacroiliacas. La uretritis inespecífica y la conjuntivitis pueden acompañar la afección, caracterizada por la inflamación estéril de la membrana sinovial, fascia y tendones, que tiene como factor desencadenante infecciones en otras localizaciones de origen gastrointestinal o genitourinarias. En relación con la edad, el pico de incidencia se sitúa en la tercera edad. También hay casos descritos en la infancia. En la tercera edad se da sobre todo secundarios a artritis reactiva postdisentérica. La sintomatología se inicia aproximadamente 4 semanas después del episodio infeccioso, pudiendo surgir hasta varios meses después. Estos pueden ser poco valorados por los pacientes, ya que su forma de presentación se manifiesta en forma de diarreas autolimitadas o infecciones asintomáticas. Por otro lado, los síntomas no se manifiestan a la vez, pudiendo presentarse con años de intervalo. La sintomatología es variopinta y no se limita a la clásica triada artritis, uretritis y conjuntivitis. Los síntomas agudos y crónicos incluyen manifestaciones articulares, tendinosas, mucocutáneas, oculares y a veces viscerales. Pueden haber sintomatología sistémica como malestar general en la fase aguda de la enfermedad. La principal manifestación en la artritis reactiva es la artritis, que se presenta en el 95% de los pacientes como el síntoma inicial. Es una polioartritis aguda asimétrica que afecta a las rodillas, articulaciones tibiotarsianas y metatarsofalángicas. Los síntomas clásicos son dolor y rigidez articular en reposo y que mejora con la actividad física. El dolor lumbar y la dactilitis con el dedo en salchicha más conocido también son características en la presentación inicial. La entesitis es la lesión elemental de las espondiloartropatías.
Se define esta como la inflamación de los ligamentos o tendones en su punto de inserción en el hueso y se manifiesta con dolor localizado y edema. La entesitis es en el punto de inserción del tendón de Aquiles, en el calcáneo, se conoce como talón doloroso. Aproximadamente el 25% de los pacientes con artritis reactiva crónica desarrollan posteriormente sacroleiitis o espondilitis anquilosante. La balanitis circinada es la manifestación cutánea más frecuente asociada al síndrome de Reiter. Se caracteriza por lesiones psoriasiformes, superficiales e indoloras, que aparecen en el glande, pero también puede afectar al escroto o al cuerpo del pene. En los pacientes con artritis reactiva pueden haber otro tipo de lesiones cutáneas que no son tan características como erosiones indoloras en la mucosa oral, paladar y lengua. La conjuntivitis pertenece a la tríada clásica y ocurre en el 30 al 60% de los pacientes con el síndrome de Reiter. La uveitis es menos frecuente en el periodo inicial, pero ocurre en el más o menos 15% de los pacientes con artritis reactiva recidivante. Es típicamente unilateral, se manifiesta como ojo rojo o con dolor ocular. El diagnóstico del síndrome de Reiter se debe realizar teniendo en cuenta los elementos que se obtienen a través de la anamnesis y del examen objetivo. Sin embargo, puede ser complejo debido a la variedad de cuadros clínicos posibles, casos en que la tríada está incompleta o la disparidad temporal entre el aparecimiento de síntomas. Otra dificultad implementada es el hecho de no existir un examen diagnóstico específico para el síndrome de Reiter. La identificación de infección reciente es fundamental para el diagnóstico de artritis reactiva. De esta forma, una anamnesis pormenorizada deberá buscar quejas gastrointestinales, genitourinarias y respiratorias graves. En el caso particular de Sara, se debe obtener una historia sexual completa sobre todos los compañeros sexuales en los últimos 3 meses. Los análisis de laboratorio con hemograma y proteínas de fase aguda pueden revelar leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, anemia de trastornos crónicos, velocidad de sedimentación y proteína C reactiva elevadas. La proteína C reactiva puede normalizarse en la enfermedad avanzada. La búsqueda del factor reumatoide y los autoanticuerpos es típicamente negativa. En el diagnóstico diferencial, el descartar otros tipos de diagnósticos posibles es una fase importante en el diagnóstico del síndrome de Reiter. Las restantes espondiloartropatías seronegativas, artritis gotosa, artritis séptica, artritis psoriásica y gonocócica deben hacer parte del diagnóstico diferencial. Las manifestaciones cutáneas pueden ser parecidas con la psoriasis pustulosa, eczema atópico o sífilis. En el tratamiento, al menos como fisioterapeutas, no podemos abordar al síndrome de Reiter solos. Lo ideal es un equipo multidisciplinar que tenga en cuenta la gravedad del cuadro clínico y que tenga como objetivo principal el de minimizar el dolor y reducir la inflamación y sobre todo la prevención de las recidivas o la progresión hacia la enfermedad crónica. El pronóstico para el síndrome de Reiter tiene una evolución variable. El periodo natural es de 3 a 12 meses, pudiéndose resolver espontáneamente o evolucionar hacia la cronicidad. Puede todavía tener un comportamiento fluctuante con periodos de remisión y
recidivas, tanto a nivel de las molestias articulares como de otros síntomas. Los pacientes con HLA-B27 tienen mayor riesgo de evolucionar a enfermedad crónica y por ello necesitan de una mayor vigilancia. Bueno, ahora las lesiones musculoesqueléticas que afectan a la articulación sacroiliaca. En estas, otras lesiones musculoesqueléticas pueden producir dolor en la región de la articulación o referirse a ella. Lesiones de disco lumbar produce dolor en uno o ambos glúteos. Las características distintivas de la historia pueden ayudar a excluirla como causa de dolor, pero las lesiones suelen coexistir. Las lesiones de disco se ven agravadas por la postura y el movimiento, disminuidas por el descanso y a menudo mejoran temprano en la mañana. La afección dural produce dolor al toser, estornudar y hacer esfuerzo. La afectación radicular produce signos neurológicos objetivos y síntomas neurológicos sensoriales. La articulación de cadera, la patología refiere el dolor al dermatoma L3 y puede involucrar dolor unilateral en la parte baja de la espalda y la parte superior de los glúteos. El examen de la cadera produce signos positivos, esto debido al atrapamiento del nervio, ya sea por algún tipo de inflamación. Otra sería, por ejemplo, la bursitis trochanterea. Puede producir dolor lateral en cadera y muslo, dolor miofacial debido a puntos gatillos en el músculo piriforme, glúteo mayor o cuadrado lumbar. Pueden referir dolor al área de la articulación sacroiliaca. La coccidiana, que es el dolor en la región del coxis que puede surgir después de un trauma directo, como una caída directamente en la parte inferior. La columna lumbar también puede referir dolor al área del coxis. Por último, hablaré sobre las condiciones no mecánicas graves que afectan a la articulación sacroiliaca. Las condiciones graves de la pelvis pueden producir signos de la nalga. El dolor asociado con la articulación sacroiliaca en los ancianos debe verse con sospecha hasta que se demuestre lo contrario, ya que las lesiones mecánicas son poco frecuentes en las articulaciones sacroiliacas en este grupo de edad. Una de estas sería una enfermedad maligna que puede afectar la articulación sacroiliaca directa e indirectamente. Las metastasis pueden ser una causa de dolor en la pelvis de pacientes mayores, ya que la metastasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. Infecciones, al igual que en la osteomielitis en la pelvis o el fémur superior, produce dolor intenso en la región pélvica y el paciente no se encuentra bien con fiebre alta, sensibilidad marcada sobre el hueso afectado. La artritis séptica, aunque poco frecuente en la articulación sacroiliaca, se presenta dramáticamente con dolor, calor e hinchazón. El paciente se siente completamente enfermo y febril. Fractura del sacro o los huesos de la pelvis. Se sospecha si el paciente presenta antecedentes de traumatismo, dolor intenso y muchos hematomas.